esto o aquello, no tenemos nada por qué estar orgullosos. Pero los que tienen un linaje, que es lo que se remonta a Génesis 6, que estos varones de renombre tienen un linaje especial. Pero los hijos de Dios no tienen ningún linaje especial, todos venimos de Eva. Pero no pasa así con los varones de renombre. Miremos, hermanos, que en Génesis 6 aparece algo interesante, y es la frase Bene Ha Elohim, la cual en Génesis 6 es traducida como hijos de Dios. Estos Bene Ha Elohim son los que se casan con las hijas de los hombres. Y nosotros vemos que en el Viejo Testamento esta frase Bene Ha Elohim solo aparece 6 veces y siempre hace referencia a hijos de Dios en un contexto celestial. Y cuando nosotros vemos en Génesis 6, versículos 2 y 4, que aparece la misma frase, es claro que se hace referencia a ángeles, no se hace referencia a seres humanos. En Job lo vemos, hermanos. En el capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y ahí la frase hijos de Dios es Bene Ha Elohim. Y estamos en un contexto celestial, en el cielo, y vino Satanás, que es un ángel. Es el mismo contexto de Génesis 6, versículos 2 y 4. Miremos en Job, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Es un contexto celestial. Y la frase hijos de Dios es Bene Ha Elohim. Miremos en Job capítulo 38 versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. No puede ser este un contexto celestial y terrenal, porque ya vemos que en la tierra no hay esa unificación de alabar a Dios. Y está de nuevo la frase Bene Ha Elohim, las estrellas que también hacen referencia a ángeles. Y luego, si pensáramos que los hijos de Dios son hombres, como muchos opinan que en Génesis 6 versículo 2 es el caso, entonces aquí en Job capítulo 38 versículo 7 solo estarían alabando a Dios los ángeles y los hombres, es decir, hombres en género masculino. Han quedado por fuera las hijas de Dios. Entonces es un punto clave. Cuando decimos hijos de Dios, no se hace referencia a hombres indistintamente. Entonces ese es un punto clave. En la tierra, si decimos hijos de Dios, tenemos que incluir a hombres y mujeres. En el cielo, si decimos hijos de Dios, hablamos de ángeles y todos son varones. Si nosotros entonces decretamos que hijos de Dios es una frase para referirse a personas en la tierra, tendría que incluir a tanto hombres como a mujeres. De acuerdo con eso, el pasaje de Génesis 6 pierde todo sentido, porque entonces mujeres tendrían que casarse con las hijas de la tierra o las hijas de los hombres. Entonces, el pasaje bíblico pierde todo sentido si nosotros declaramos que hijos de Dios son personas en la tierra. En este caso, hijos de Dios solo puede ser ángeles en el cielo. La frase Bene Ha Elohim no quiere decir hombres y mujeres en la tierra, sino solo ángeles en el cielo, y los ángeles son varones. ¿Verdad, hermanos? Es decir, está bastante claro. Nosotros estamos aquí dando una prueba totalmente contundente e irrefutable de que el concepto de en Génesis 6 de que los hijos de Dios son hombres en la tierra es falso. Son ángeles caídos, son ángeles del cielo. Leamos en Salmos capítulo 89 versículos 6 al 7. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová?
Ahí empieza el contexto, ¿verdad, hermanos? En los cielos. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. El contexto es celestial. Punto. Aquí esta frase que dice, hijos de los potentados, ya no es Bene Ha Elohim, sino que es Bene Elim, donde Elim es el plural de El, que significa Dios. Entonces, Elim significa dioses. Y yo pensaría, bueno, la traducción que parecería mejor es decir, hijos de los dioses, aunque es similar a hijos de Dios. Pero ahora aquí está en plural, hijos de los dioses. Pero no puede referirse a hombres y mujeres. El contexto es celestial. Así que, ¿cómo podemos saber quiénes son estos hijos de los dioses? ¿Será que son seres humanos o ángeles o tal vez ambos? El contexto es clave para entenderlo. Nosotros vemos que desde el principio se dice, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? Es cierto que en los cielos hay semidioses. Los ángeles podría decirse que son dioses, pero ninguno de ellos se iguala en poder a Jehová. ¿Verdad, hermanos? Entonces, el contexto es clave. Aquí no están involucrados los seres humanos, que además sería evidente que no habría necesidad de comparar a un ser humano con Dios, porque un ser humano es totalmente débil, se muere en cuestión de nada. Los ángeles son inmortales y son poderosos, pero su poder nunca puede igualarse al de Jehová. Entonces el contexto es celestial. Y si algún ángel no quisiera ser hijo de Dios, sino hijo de otro Dios, en este caso, por ejemplo, Lucifer, ese Dios con D minúscula nunca puede ser igual que Jehová en poder, jamás. ¿Verdad, hermanos? Entonces el contexto nos revela que los hijos de los potentados o los hijos de los dioses hace referencia a ángeles. Punto, hermanos. Y eso derrumba también de un tajo cualquier adoración a ángeles, a arcángeles, a María, o el cuento de que Miguel es un arcángel poderoso, que tal vez podría de alguna manera derrotar a Satanás. Ya vemos que eso no tiene ninguna lógica. Ahora, ¿podrías tú creer que estos versículos donde dice hijos de Dios, o si quieres hijos de los dioses, donde aparece la frase hebrea Bene Ha Elohim o Bene Elim, son los únicos que hacen referencia a hijos de Dios? Porque nosotros sí podemos ver en el Viejo Testamento otros versículos donde se dice hijos de Dios, pero no dice Bene Ha Elohim ni Bene Elim. ¿Será que es coincidencia, hermanos? Miremos lo que dice Oseas capítulo 1 versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Entonces, aquí vemos que sois hijos del Dios viviente, no es Bene Ha Elohim ni Bene Elim, sino que es Bene Yahvé. Y en este caso entonces no aparece la misma frase de Génesis 6, ni de Job. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 14 versículo 1. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. Es decir, que tampoco dice Bene Ha Elohim. Dice hijos sois de Jehová. Por supuesto, Jehová es el mismo Elohim, es el mismo Dios. Sin embargo, aquí se habla en un contexto terrenal. Aquí Dios hace referencia al pueblo de Israel, hace referencia al ser humano. Entonces, ambos versículos nos revelan un contexto terrenal, no celestial, y por eso uno pudiera pensar, ¿será que el uso de esta frase en hebreo, Bene Ha Elohim o Bene Elim, para hablar en un contexto celestial, es un punto clave?
que no es coincidencia, sino que nos revela una verdad clara, y es que ciertos hijos de Dios bajaron a la tierra y se personificaron como seres humanos y se aparearon con las hijas de los hombres. Hermanos, entonces esto es irrefutable. Ahora sí, volviendo al apóstol Pedro, cuando él dice, los que en otro tiempo desobedecieron, ¿verdad? Pues ya sabemos que son los espíritus encarcelados, pero ¿cómo desobedecieron? Pues es algo que nos revela el apóstol Judas en el versículo 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, ¿cuál fue el pecado de los ángeles que no guardaron su dignidad? El apóstol Judas lo está revelando, fue la fornicación, inclusive a niveles de Sodoma y Gomorra y hasta de bestialismo. Y yo pregunto, ¿pero cómo puede fornicar un ángel si es espíritu? A menos que tome forma de ser humano, ¿verdad? Entonces, hemos probado de varias formas y maneras que estos nefilins son hijos de esa hibridación que ocurrió entre ángeles caídos y mujeres de la tierra, y por eso estos seres no son humanos en un 100%, ni tampoco son ángeles en un 100%, plop. Sin embargo, sí pueden tener las funciones biológicas de los seres humanos normales. ¿Verdad, hermanos? Se ven como seres humanos, actúan como seres humanos, pero no son 100% seres humanos. Su linaje no puede ser rastreado hasta Eva. No puede, porque ellos no vienen de ese linaje. Ellos tienen un linaje que para ellos es superior. Por eso nosotros vemos ese concepto racial que empieza a surgir, porque para ellos es un punto clave. Ellos no vienen de Dios, vienen de los dioses. ¿Verdad, hermanos? Entonces hemos probado que, uno, si ese matrimonio entre hijos de Dios e hijas de los hombres fuera un matrimonio entre un hombre y una mujer normales en la tierra, la gran pregunta es, ¿por qué engendró gigantes? Lo cual no tiene lógica. Luego, ¿por qué esos gigantes son etiquetados como nefilins, cuya palabra además significa caídos, lo cual nos revela que los hijos de esa unión satánica entre esos hijos de Dios y esas hijas de los hombres no tienen salvación? ¿Por qué? Si ya vemos que una persona puede casarse con alguien de otra religión, que no es lo que debería ocurrir, pero si lo hace, por ejemplo, por ignorancia, sus hijos no están perdidos. No pudiéramos llamar a sus hijos nefilims o caídos, no podríamos hacerlo. Pero esto es lo que está pasando en Génesis 6. Tercero, estos nefilins no son gente del común. La palabra nos revela que son varones de renombre, gente importantísima, son caudillos, titanes, gigantes, personas muy poderosas en la tierra.